Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Asme y hoy nos encontramos para dar comienzo a la versión 2021 de nuestro Club de Lectura, actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. En esta oportunidad hemos fijado nuestra atención a algunos clásicos latinoamericanos. Es así como cada miércoles de la segunda semana de mes comentaremos los títulos La Amortajada de María Luisa Bombal, El Matadero de Esteban Echeverría y un título a elección de los participantes del club. En esta ocasión, la obra que comentaremos corresponde a Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, primera novela publicada en 1955, bajo el Fondo de Cultura Económica, y es considerada uno de los libros cumbres de la literatura en lengua castellana del siglo XX, con más de 30 traducciones a distintos idiomas, varias adaptaciones cinematográficas y una teatral, últimamente estrenada en el 2020. Este conversatorio será guiado por la escritora y profesora del Instituto de Letras UC, María José Navia. Nos reuniremos virtualmente a través de Zoom y también a través de Facebook Live de Bibliotecas UC, y quedarán en la memoria y para la historia junto con todas las grabaciones de las sesiones anteriores. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción de preguntas y respuestas a pie de pantalla, y las contestaremos más adelante. Dicho esto, voy a hacer una pequeña reseña de María José. María José Navia es autora de la novela Sand y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de las antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe, y el 2018, su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. Recientemente obtuvo el premio Mejores Obras Literarias el año 2019, y su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una Música Futura, vía Kindenberg Editorial. Le encanta escribir escuchando música, desde la música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, hasta grupos como Florence and the Machine y Taylor Swift. Su escritor favorito es Rodrigo Fresén, y su cuento favorito de Nathaniel Hawthorne, titulado Wakefield. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es columnista de la revista de libros del diario El Mercurio. En el catálogo UC están algunos de sus trabajos en formato digital para la comunidad UC. Pueden acceder a través del enlace que se colocará a través del chat en breve. Y ahora, atentos a los espíritus en fantasmas que nos contarán lo que sucedió en Comala. María José. Muchas gracias, Domingo, por la presentación, y muchas gracias a la biblioteca, que siempre son los magos tras bambalinas que nos ayudan a que todo esto funcione. Domingo es el rostro visible, pero hay otros ángeles y fantasmas detrás de cámara que nos ayudan con las preguntas y con las consultas, así que como bien dijo Domingo, como somos muchos en la sala, no podemos hacer como una ronda de comentarios, pero sí vayan dejándolos en el chat. Al final de mi pequeña presentación que voy a hacer, Domingo me va a ir traspasando algunos de los comentarios y las preguntas para que las discutamos, y si no, siempre me pueden escribir a mi email, que después se los dejamos al final también, por si hay alguna duda para más adelante. Ciertamente. Así que para que no se cohíban, vayan mandando las preguntas, porque las vamos a leer, las vamos a resolver, ojalá todas. Para aquellos que son reincidentes en este club de fantasmas, saben que me gustan mucho los libros, pero la tecnología no es mi mejor amiga, entonces no se esperen una
gran presentación de PowerPoint, ni mucho menos, y es solamente tengo unas imágenes como para que tengan otra cosa que mirar, que no sea yo, mientras conversamos del libro. Entonces, para que no se emocionen y no hay mucho tampoco de tomar apuntes allí, yo soy más de ir hablando, pero es solo para tener algunas imágenes para mirar. Como comentaba Domingo, este año, bueno, el primer semestre de este año vamos a hablar de literatura latinoamericana y quisimos centrarnos en algunos clásicos que tal vez leyeron algunos de ustedes en el colegio o en la universidad, o tal vez nunca lo leyeron y ahora aprovecharon esta oportunidad para leerlo. Elegimos comenzar con Pedro Páramo porque me parece que es una de las novelas más magistrales de la literatura en general, no solo de la literatura latinoamericana, pero es como esta joya tan breve y a la vez que contiene universos completos, ¿no? Y que podríamos estar conversando el año entero sobre Pedro Páramo. Tan intenso. Sí, luego vamos a seguir con algo que ya lo vamos a comentar, está muy relacionado con Pedro Páramo. Juan Rulfo comentó en varias oportunidades que él sentía como una influencia la narrativa de María Luisa Bombal, especialmente de La Amortajada. Para aquellos que ya han leído La Amortajada saben que es una historia también un poco fantasmal, donde el límite entre la vida y la muerte está ahí dudoso, está la memoria, el trauma, los recuerdos, tantos temas que igualmente vemos en Pedro Páramo, entonces como que hacemos ese salto para leer a María Luisa Bombal. Luego vamos a leer un texto que es fundacional dentro de la literatura argentina, que es El Matadero. Ahí es muy cortito, tratamos de privilegiar para este primer semestre textos relativamente breves, así que para que sea de rápida lectura por lo menos, y es como un cuento largo, El Matadero. Y luego haremos alguna encuesta para ver qué les interesa y elegir el cuarto libro del semestre. Y luego vamos a continuar, les hago el buen spoiler, continuaremos el segundo semestre. Vamos a pensar a ver si seguimos con latinoamericanos o tal vez nos adentramos en otra literatura. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de Pedro Páramo en específico. Y hay varias cosas que tenemos para conversar. Yo les pido también que además de, si es que tienen preguntas o dudas, y para ponerlas en el chat, que también vayan poniendo algunas impresiones. Me interesa mucho saber, y que después Domingo me pueda traspasar algunas de esas impresiones, cómo fue, porque es un libro que, de nuevo, es tan breve, uno lo empieza a leer y de pronto como que las fronteras de todo se empiezan a difuminar, se empieza a volver extraño, un libro bastante inquietante, que se cuenta en pedazos, en jirones, en fragmentos, en ecos. Entonces también me interesaría mucho saber cómo fue una experiencia muy, se sintieron desorientados cuando leyeron o no, fue fácil, fue difícil. Me gustaría también saber ese tipo de cosas para que también me lo incluyan y no solamente si es que hay alguna duda, sino también sus impresiones, porque tengo mucha curiosidad. Entonces, nada, no vamos a quedarnos demasiado tiempo en la biografía de Rulfo. La idea del club de lectura siempre es poder ocupar el tiempo en conversar sobre el libro mismo, y yo propongo un cierto eje de lectura, me fijo en algunos elementos, como les comenté al comienzo, me parece que esta novela es tan rica, podríamos estar conversando todo el año. Entonces yo me voy a centrar en especial en algunos puntos de la novela, y después si hay preguntas o si les interesan otros aspectos me comentan allí en el chat. Entonces, escritor mexicano famosísimo, y también de una obra muy breve, que eso también lo destaca, porque tenemos tantos grandes escritores latinoamericanos, y Juan Rulfo empieza publicando cuentos, comienza con El Llano en Llamas, luego tiene Pedro Páramo, y va a pasar mucho tiempo sin escribir, pero él hace un montón de otras cosas que nos van a interesar en tanto su biografía. Entonces, hay algunas cosas que quiero que miremos de su biografía, que creo que son importantes cuando pensamos en Pedro Páramo en específico y en la obra de Juan Rulfo en general. Juan Rulfo trabajó de muchas cosas.
cuando le preguntaron en un momento en una entrevista que por qué no publicaba más libros, él decía, pero es que yo trabajo, ¿no? Como dando a entender que, o sea, su vida de escritor también tenía todo este otro lado muy práctico, muy pragmático, y él trabajó en una oficina de migración, trabajó vendiendo neumáticos, trabajó sacando fotografías que luego fueron usadas en guías turísticas. Entonces le tocó mucho recorrer México. Y le tocó mucho recorrer México en automóvil. Obviamente, si vendía además neumáticos, tiene sentido que recorría el país en automóvil. Pero lo interesante de esto es que en ese recorrido, él, claro, pudo ir conociendo muchas realidades del interior, además sacaba fotografías, vamos a mirar algunas de sus fotografías, y él, de alguna manera, es como un agente de la modernización, ¿no? Como este escritor que va por la carretera y que va visitando pueblos, y sin embargo, cuando uno lee Pedro Páramo, hay mucha gente que se sorprende porque piensa, bueno, pero esta es una novela muy... ¿Dónde está el modernismo? ¿Dónde está la modernidad en esta historia de este pueblo, ¿no? De esta zona rural donde no vemos muchos adelantos tecnológicos? De hecho, lo único, entre comillas, más moderno que vemos, que es la fotografía o el retrato que lleva Juan Preciado, es un retrato de la madre que se está desintegrando. No dice que es un retrato que está carcomido, que tiene unos agujeros, y es la fotografía que él lleva, y luego de eso nada más, ¿cierto? No vemos ningún aparato eléctrico de ningún tipo, no vemos nada, todo se está difuminando porque además vemos muy poco, ¿no? Pero tenemos esta experiencia del viaje donde también él, una de las cosas que pedía cuando él viajaba dentro de México era que si le podían poner radio a su auto. Su auto no tenía radio. Piensen horas de horas de horas viajando por México y sin poder encender la radio, y él pedía mucho que le pusieran una radio en el auto para entretenerse, pero también porque él le tenía particular cariño a la radiofonía, y él mismo era un radioaficionado y tenía como de estos aparatos de transmisión, y uno de sus amigos contaba que lo que Rulfo jugaba a veces a llamarlos con estos aparatos y decía que estaba transmitiendo desde Comala, ¿no? Entonces como estaba esta idea de estas voces que viajaban a través de la radio, y que es una de las cosas en las que me quiero fijar al final de mi presentación, porque cuando pensamos en las voces, en los ecos, en los murmullos que son tan fundamentales en Pedro Páramo, uno piensa en la tradición oral mexicana, ¿cierto? Pensamos antes de la escritura, se lo puede asociar a tantas cosas, pero también se lo puede asociar a cómo en los años 20 y de ahí en adelante se fue cada vez más integrando la radio en los hogares mexicanos, ¿no? Y cómo la radio, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de escribir, que era un adelanto tecnológico más relacionado con la cultura, con gente que podía escribir, que sabía leer, la radio se acercaba a todo el mundo, ¿no? Y podía entrar en zonas donde tal vez no, las tasas de analfabetismo eran mayores, y siempre se podía contar con esa transmisión del conocimiento. Y era una experiencia que era bastante particular, ¿no? O sea, piensen de pronto, ahora estamos acostumbrados, estamos transmitiendo esto por computador, pero piensen lo que era cuando empieza a entrar la radio en los hogares, ¿no? Que de pronto apretar un botón y que suenen voces que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Voces que no están ligadas a un cuerpo, ¿no? Que vienen desde una máquina, voces que pueden traspasar los espacios, ¿no? Si tienes una radio en un lugar de tu casa y estás en otro lado, todavía escuchas esa música. Puedes escuchar una canción de alguien que murió, ¿no? Como es una experiencia que ahora la hemos naturalizado y es algo ya vintage, ¿cierto? Viejo, pero en esa época, ¿no? Trae voces, ¿no? Es un aparato que trae voces a las casas, que trae voces ajenas, que trae una forma de acceder al conocimiento que no existía antes de eso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Comala y pensamos en el énfasis que le da Juan Rulfo a los sonidos, no solamente recordar el tema de la tradición oral o pensar en ese tipo de referencias, sino que también pensar en la figura de la radio, ¿ya? Entonces,
más cosas que hacía en su vida que nos interesan en términos de su escritura. El viaje, el ir contemplando el paisaje de un país a través de la ventanilla, ¿no? Y a cierta velocidad, como ese collage que se puede generar en la cabeza de alguien mientras va conduciendo y va conociendo. La importancia del trabajo en la vida de Rulfo, las distintas cosas que él iba haciendo y cómo van influenciando su escritura, las condiciones materiales, ¿no? Para él, un escritor, él nunca fue el tipo de escritor que solo se dedicó a escribir, sino que siempre tuvo que trabajar en un montón de otras cosas aparentemente extrañas y que sin embargo se fueron metiendo de a poquito en su forma de escribir, en su forma de mirar, en esa depuración en la técnica que él tiene. Él también era un gran aficionado de subir cerros, de subir montañas. Ayudó un par de veces cuando había accidentes, cuando se perdían gente en las montañas, porque él tenía el conocimiento de la zona, él ayudó a hacer mapas, o sea, tenía también esa relación con el territorio y esa relación con la naturaleza que también vamos a ver en Pedro Páramo. Si bien es una naturaleza muy especial, la naturaleza de Comala, sí está siempre, ¿no? O sea, mucho del texto dedicado a si cae la lluvia, si corre el viento, ¿no? Van a ser estas presencias, no son un accesorio, no es como una música de fondo, sino que va a ser importante para la historia. Y Juan Rulfo se dedicó toda su vida a sacar fotografías. Hay gente que incluso dice que si Juan Rulfo no hubiese publicado ningún libro, de todas formas habría sido muy famoso por la belleza de las fotografías. Y incluí algunas fotografías acá en la presentación porque me parece que, no sé, yo por lo menos las miro y puedo hacer la relación con Comala, ¿no? Como estos espacios muchas veces vacíos. Él tenía la paciencia de visitar un lugar muchas veces hasta que encontraba la luz precisa y la imagen que él quería, que existía como esa obsesión y ese perfeccionismo que vemos también en la forma de escribir de Rulfo, ¿no? O sea, como en esta brevedad, pero es una brevedad perfecta, ¿no? Es una brevedad donde uno siente que no sobra ninguna palabra, donde todo funciona de manera milimétrica, ¿no? Entonces esta composición del texto también la vemos en la composición de las fotografías que él sacaba. Otra más. Espacios vacíos muchas veces, espacios naturales como veíamos antes, de pronto alguna persona, muchas veces miradas desde lejos. Acá también yo miro esa foto y pienso en los cuentos del Llano en Llamas, o incluso podría ser como Juan Preciado caminando, ¿no? Comala. Claro, camino a Comala. Además, María José, las que has mostrado hasta este minuto, por lo menos a mí, me transmiten el calor que él identifica tan claramente en la novela. O sea, es realmente notable. Claro, absolutamente. Entonces hay mucha gente, tal vez ustedes la conocían y le estoy repitiendo algo que todos ustedes sabían, pero muchas veces cuando uno lee a Rulfo en la universidad o lee a Rulfo en el colegio, solo se acerca al texto, ¿no? Y en el caso de Rulfo tenía esta faceta de fotógrafo tan potente y que lo marcaba tanto que me parece importante también, este es el ojo de Rulfo, ¿no? Como así miraba. Y ahora ya para irnos adentrando en materia, y traje algunos parrafitos en los que quiero que nos centremos del libro para conversar, quería recomendar un par de cosas, si es que les quedó gustando mucho este libro, y prefiero recomendárselos al tiro porque después si no me voy a embalar hablando y se me va a olvidar, entonces los puse ahora. Que es primero este libro de ensayos de Cristina Rivera Garza, que es otra gran escritora mexicana, que se llama Había mucha neblina, humo, no sé qué. Si es que reconocen el título, es una frase del mismo, de Pedro Páramo del libro, en ese momento en que Miguel Páramo vuelve y está muerto, ¿cierto? Y porque él dice que fue a Contla, ¿cierto? A buscar a su amada, a una mujer, y en el camino no encuentra, ¿no? No lo encuentra, y porque dice que había mucha neblina, humo, no sé qué, y no pudo llegar al lugar
al que él quería ir. Y después nos vamos enterando cómo parece que tuvo un accidente, que se cayó, que algo pasó con el caballo regresa solo, y bueno, de a poquito nos vamos enterando de la vida de él. Pero lo bonito de este libro de ensayos de Cristina Rivera Garza es que ella es una gran lectora de Rulfo, y entonces empieza a acercar a la vida de él a través de lo que les comentaba antes, sus condiciones materiales, los distintos trabajos por los que pasa, se va fijando en distintos momentos del libro y lo relaciona con las cosas que estaban pasando en México en el momento, la modernización, las carreteras, el turismo, la configuración de una idea de nación, y cómo Rulfo está metido ahí, ¿no? En medio de todo ese proceso. Nos habla también un poco de la infancia de Rulfo. Rulfo perdió a sus padres muy chiquitito, mataron a sus padres durante las guerras cristeras, y después la madre falleció, él quedó huérfano a los 6, 7 años, muy chiquitito, vivió con parientes un tiempo, después se fue a vivir a Ciudad de México, y luego empezó con estos trabajos también donde empezó a recorrer la ciudad. Entonces es una manera muy bonita de es como acercarse a Rulfo a través de su mejor lectora, no sé, entonces es un proceso muy bonito, y no es como un ensayo académico, sino más bien como una crónica de viajes / ensayo, casi novela, entonces se los recomiendo mucho. Lo otro que les recomiendo, esto está en Amazon Prime, que hace un tiempito subieron una serie documental sobre Juan Rulfo, 100 años de Juan Rulfo, 100 años de su nacimiento, supongo, no sé, 100 años, y son 7 capítulos donde se van mostrando distintas facetas. Hay un capítulo dedicado a las fotografías, por ejemplo, de Juan Rulfo, hay uno dedicado a Pedro Páramo, y es bonito porque va intercalando también textos de Rulfo, textos de académicos y de estudiosos de la obra de Rulfo. Está Werner Herzog, que opina un montón sobre Rulfo, que fue una sorpresa al menos para mí, y son capítulos de 40 minutos, y donde pueden irse acercando también a la vida de él, y nos muestra cómo uno de sus hijos o 2 de sus hijos empiezan a seguirle el rastro a estas caminatas que él hacía, a las fotos que hacía, y tratan de replicarla. Entonces tratan de ir al lugar exacto donde su papá sacó alguna de estas fotos que les acabo de mostrar, y cuentan un montón de detalles sobre su vida. Entonces se los recomiendo mucho. Y por último, antes de ya empezar a conversar de Pedro Páramo, las cartas a Clara. Clara era la mujer de Juan Rulfo, y está este volumen que compila todas las cartas de él, y son una belleza. Como cartas de amor, son una belleza, pero además algo que es muy bonito, que hace él y que uno ve en estas cartas, es que va mostrando también toda esa parte más pragmática del día a día cotidiano de la vida de un escritor, ¿no? Entonces, cosas como publicar en ciertos lugares o hacer ciertos trabajos para poder pagar el arriendo, para poder pagar las cuentas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo va metiendo también esas cosas prácticas. Es algo que también se ve, por ejemplo, en el diario de Ribeiro, en La tentación del fracaso. No sé, a mí me encuentro muy interesante cuando tenemos cartas o diarios donde, además de hablarse solo de escritura, o en este caso de la relación romántica, también se meten todas estas otras particularidades. Pero vayamos a lo que nos convoca, que es Pedro Páramo y no El llano en llamas. Puse las 2 fotografías porque me parece que son 2 mundos que confluyen el uno en el otro, y si les gustó Pedro Páramo y no han leído El llano en llamas, por favor corran y vayan por él. Él publicó primero El llano en llamas en el 53. Rulfo había comenzado a publicar sus cuentos en los años 40, 45, 46, empieza a publicar sus primeros cuentos en revistas, y ya en el 53 saca su colección de cuentos, y en el 55 publica Pedro Páramo, que un par de años antes él había ido publicando pedacitos de este libro, y en alguna de estas instancias en que él publica fragmentos o publica avances de esta novela en revistas mexicanas, él lo bautiza el libro como Los Murmullos. Por un tiempo el libro se iba a llamar así, que es interesante porque si uno, o no sé si les pareció a ustedes, ahí me pueden decir en el chat
Pero una cosa que llama mucho la atención es el tema del sonido en Pedro Páramo. Está la cosa evidente de los murmullos, cuando se habla de los murmullos, de los rumores, de los gritos, pero si uno se va fijando, todo es sonido. O sea, la vista siempre falla, la vista siempre engaña en Pedro Páramo, y hay como que irse guiando como a tientas y de a oídas por Comala, ¿no? Entonces, es como dato. Luego se termina llamando Pedro Páramo como la figura a la que vamos a ir a buscar a Comala. Entonces, yo lo que me quiero fijar hoy día, más que nada, y de ahí podemos derivar a otros temas, son los sonidos, los fantasmas, la relación de los sonidos con los fantasmas, porque como les comentaba así brevemente en relación a la radio, está muy relacionada la idea del sonido con un fantasma. Los ecos, los murmullos. Cuando pensamos en el sonido en Rulfo, hay que, bueno, acordarse del tema de la radio, al que llegaremos luego, pero también Rulfo siempre estuvo muy obsesionado con los sonidos de la conversación. En ese documental que les comenté que está en Amazon, se habla mucho de que a Rulfo le gustaba conversar con gente mayor, le encantaba conversar con gente más vieja que él y que le contaran historias, que le contaran cuentos. Le gustaba también comprar discos de música, y de música lo más antigua que él pudiera encontrar, o sea, canciones grabadas, por supuesto, posteriormente, pero música medieval, ¿no? Música de siglos pasados, y un poco deleitarse ahí con los sonidos. Entonces, esa sonoridad nos va configurando un cierto universo en esta historia, nos va mostrando una nueva forma de acercarse al conocimiento, que ya no confiamos en la vista en Pedro Páramo en general, y les voy a mostrar un par de ejemplos de esto. La vista falla, él piensa que hay una puerta y la mano pasa de largo, ¿no? De Juan Preciado. Él cree que hay una mujer, se da vuelta y ya no está. O sea, siempre las cosas están desvaneciéndose, y nos centramos mucho en el oído, pero también en el tacto, en el gusto. Los personajes se sienten envenenados, sienten sabor a tierra. Hay muchos momentos donde nos vamos acercando a la realidad a través de esos otros sentidos, ¿no? Que tiene como su lectura ética, pensando que el sentido de la vista se asocia mucho también a la vigilancia, a que te vigilen, a que te controlen, ¿no? Más a la figura de Pedro Páramo, del terrateniente, de este señor poderoso. Entonces, tiene sentido que acá, si queremos contar esta historia, salgamos de esta figura de autoridad, del sentido de la vista, y de tener un solo narrador, que podría haber sido una opción. En el caso de Pedro Páramo, la historia se mezclan las voces unas con otras, saltamos en el tiempo, o sea, no tenemos ese orden y esa organización, como mostrando otro mundo distinto a lo que podría haber propuesto como un terrateniente que todo lo vigila, todo lo controla, sabe cómo se mueve cada pieza del tablero. Por otra parte, se menciona muchas veces la palabra eco. O sea, cuando hablamos de sonidos, vamos a hablar de gemidos, de gritos, de aullidos, ¿no? Hay muchas palabras que se usan para hablar del sonido en Pedro Páramo, pero la palabra eco es muy interesante porque también tiene relación con el tiempo, que va a ser otra cosa que es bastante enrarecida en Pedro Páramo, ¿no? Porque saltamos, en un minuto tenemos a Pedro Páramo niño, en un minuto estamos después, ¿no? Vamos saltando de una historia a otra. Entonces, ese juego temporal también tiene relación con este tipo de sonidos que también juegan con las dimensiones temporales. O sea, si uno piensa en un eco es una voz que ya salió de tu cuerpo, que se está repitiendo el mensaje, que se emitió hace un rato, ¿no? Y sin embargo el sonido continúa, ¿cierto? Yo me meto a una caverna o a algún lugar que tiene eco y digo, hola, yo ya cerré la boca, no digo nada más, y sigue, hola, 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 ¿cierto? Entonces como por una parte tiene esa cosa fantasmal de una voz que ya funciona por sí misma, ¿no? Que ya no está relacionada con mi cuerpo, que salió de mí y flota, no sé, y se sigue repitiendo sin que yo tenga que seguir diciendo hola, sino que se va repitiendo solo, y al mismo tiempo es un mensaje irreversible, ¿no? Yo no lo puedo cambiar. Si yo dije hola, se va a seguir repitiendo hola. Yo no puedo cambiar esa palabra. Entonces también tiene esa idea un poco de un destino algo fatal, que también es otra nota que toca Pedro Páramo, o sea, esta idea de este pueblo que está un poco condenado, donde están todas estas ánimas en pena,
que están sin confesión, el padre Rentería, ¿cierto?, no les quiere dar la confesión, están ahí como en un purgatorio, muchos críticos usan esa palabra para referirse a Comala. Entonces está ese destino algo trágico, bastante trágico, como eso que no se puede cambiar, ¿no? Que hay algo que existe, que está medio fantasmal, pero que ya tal vez no se puede cambiar más, como un eco, ¿no? Como algo que se dijo y ya te la está replicando el espacio y nada más. Y cuando se habla también de los murmullos, una de las frases probablemente más famosas de Pedro Páramo es cuando Juan Preciado dice: me mataron los murmullos, ¿no? Él no dice, no sé, me mató la memoria, me mataron los espíritus, dice, me mataron los murmullos, y en esa escena, si se acuerdan, él le empieza a faltar el aire, que es como, es bastante, no sé, yo siempre me angustio cuando leo esa escena, como le empieza a faltar el aire y él sale como, y dice como que le agarra el aire en las manos para que no se le vaya a ir, hasta que se le va y muere, ¿no? Y dice, me mataron los murmullos. Pero de nuevo, la palabra murmullos, como la palabra ecos, también tiene su matiz especial. No es solo lo dicho, sino que murmullo tiene que ver con algo que se dice muy despacito, ¿no? Que se dice en muy bajo volumen. Uno no grita un murmullo, ¿no? Un murmullo es tenue, es callado, y muchas veces lo relacionamos con cosas secretas, cosas que dan vergüenza, cosas que no se pueden decir en voz alta, ¿no? Con Un mensaje cifrado ahí. Exacto, como en ese secretismo, ¿no? Y si pensamos en Pedro Páramo, la novela, no el personaje, tenemos un lugar donde están todas estas confesiones como atrapadas, ¿no? Todos estos personajes que quieren contar su historia, que no tienen a quién, hasta que llega Juan Preciado, y de repente Juan Preciado es como que se convierte en una suerte de confesor secular que va escuchando todas estas historias, ¿no? Y de pronto se va enterando de un montón de secretos y cosas que pasaron en Comala y que nadie más sabía, ¿no? Pero él se convierte en el receptáculo, en quien recibe todas esas historias que si no, no podían circular. En fin, entonces, yo quería mirar el primeros párrafos de Pedro Páramo, para que veamos un poco cómo funciona esta estructura de los sonidos, como a nivel así micro de párrafo, y luego conversar más en general, más filosóficamente si se quiere. Entonces, la novela comienza con: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas, de nuevo, nos podríamos quedar el año entero solo analizando esta página, este pedacito de Pedro Páramo. Pero creo que es un comienzo tan poderoso, y a veces uno, porque es muy bueno el libro, sigue leyendo, y creo que vale la pena detenerse acá para ver como el grado de orfebrería de Juan Rulfo. O sea, de partida, todo este juego con los tiempos, y que comience con: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. O sea, él no dice viajé a Comala, fui a Comala, sino vine. Él habla desde Comala, ¿no? Desde el primer momento él está allí, está atrapado allí, eso lo vamos a saber después, pero viene desde aquí, ¿no? Y luego las distintas palabras que tienen que ver con el sonido y con el decir, solamente en este comienzo, que se los marqué ahí. Entonces, tenemos solamente en este párrafo un montón de expresiones donde lo que favorecemos, o el tipo de conocimiento que recibimos, tiene que ver con cosas que sabemos de oídas porque nos dijeron, y no cosas que hemos visto, ni por descripciones visuales, ni por ningún otro tipo de forma. Entonces, él dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. No dice: vine a Comala porque acá vivía mi padre, ¿no? No es sino porque me dijeron
que acá vivía mi padre, que puede ser un rumor, puede ser una información no confiable, eso lo vamos a discutir después, ¿no? Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, ¿no? Después va a volver a hablar de este verbo que me importa mucho, que es prometer. Entonces le prometí que vendría a verlo, después dice, yo estaba en un plan de prometerlo todo, después al final dice, pero no pensé cumplir mi promesa. Y lo importante de que diga promesa, ¿no? Es que también, así como la palabra eco también nos remite a una cierta relación con el tiempo, el verbo prometer también tiene que ver con un decir una información y que otra persona la escuche, pero tiene que ver también con una cierta noción del futuro y del tiempo. Jacques Derrida, que es un filósofo que suelo citar en el club, perdón, él dice que las promesas son algo imposible, ¿no? Uno cuando promete, en verdad está haciendo algo que no tiene cómo saber. O sea, porque si yo prometo que voy a hacer algo, eso es algo que se hace en el futuro y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, cuando uno promete, uno está prometiendo en el presente, pero para algo que se va a cumplir más adelante, ¿no? Yo no digo, prometo que les voy a hablar de Pedro Páramo cuando les estoy hablando de Pedro Páramo, ¿no? La promesa es, prometo que, no sé, que mañana les mando algo, que mañana nos vemos, y esa promesa depende de un montón de cosas, no solamente de mi voluntad, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos esos verbos que tienen que ver con un futuro, ¿no? Después se nos habla de, bueno, decirle muchas veces, se llama de este modo y de este otro. La madre de Juan Preciado nunca describe a Pedro Páramo, no dice es alto, tiene tantos años, no hay tantas maneras en que podría haber descrito a este padre al que él tiene que ir a buscar, pero solamente dice se llama de este modo y de este otro, ¿no? Y él dice, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. O sea, en ese primer párrafo ya lo tenemos a él hablándole a una muerta, ¿no? O sea, como en el primer párrafo. O sea, ya tenemos a un personaje que se está comunicando con los muertos o que está hablando con alguien que dejó de vivir y que él no se había dado cuenta, ¿no? Porque él dice, le agarra las manos y le sigue prometiendo sin saber que ella ya murió, ¿no? Y después, también es interesante en ese primer párrafo cómo la voz de la madre llega sola, ¿cierto? No es que diga, y entonces mi madre me dijo, sino que llega la voz primero, no dejes de ir a visitarlo, ¿no? Como... y el verbo visitar también se usa mucho para hablar de las apariciones de fantasmas, como que las apariciones y desapariciones, ser visitado por una presencia, ¿no? Y luego no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme nunca me dio, el olvido que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro, ¿no? Que también tiene que ver con exigir cosas relacionadas con un pasado, ¿no? O sea, también son verbos que se relacionan con una cierta historia, con una cierta memoria, con un cierto peso. Y luego él dice, así lo haré madre, ¿no? Que como sabemos en el párrafo justo anterior, la madre ya murió y él como dice, así lo haré madre, y tal vez la madre no escuchó nada, ¿no? Y después ese párrafo que es, uno dice, después de que nos hablan de que le prometió todas estas cosas, él dice, pero no pensé cumplir mi promesa. Como, hasta, y acá hay otro dato interesante que no tiene tanto que ver con el sonido, pero sí con la figura de Juan Preciado, porque dice, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y marqué el comencé a llenarme de sueños porque Juan Preciado funciona mucho como una suerte de recipiente, ¿no? Más que él como un personaje del que sepamos, nosotros no sabemos nada de él. No sabemos de su infancia, nada, no sabemos si tiene pareja, no sabemos las cosas que quiere hacer en la vida. Él es como una cáscara, ¿no? Que viaja a Comala porque su madre se lo dijo, y en un momento de la novela, si se lo recuerdan, él dice que traje sus ojos para ver, ¿no? Como que trae los ojos de la madre, y que a través de los ojos de la madre él va a mirar Comala, y dice, vengo en su lugar, ¿no? O sea, él viaja a Comala en lugar de la madre, en vez de la madre, y como tal nunca se nos configura como un personaje así que yo pueda decir nada mucho de él, ¿no? Más que él está escuchando. Él, así como se comienza a llenar de sueños, también se va a empezar a llenar de voces. Va a ser un
una gran oreja, y vamos a hablar de la idea de escuchar en esta novela, va a ser como una gran oreja que va a empezar a escuchar todas estas historias que le van a ir contando, ¿no? Sin que nosotros sepamos mucho de él, ¿no? No sabemos, yo sí pienso así como, si estudiantes leen esto cuando son jovencitos, si yo les digo, hágame un dibujo de cómo es Juan Preciado, nunca lo describen, no tenemos ni idea cómo es, ¿no? ¿Qué pasó con él en su vida? Nada, porque partimos cuando él está ahí con la madre que muere y ya, y comienza su viaje, ¿no? Entonces, hay todo un pasado nebuloso del que no sabemos nada, y él se comienza a llenar de sueños, y después se va a empezar a comenzar a llenar de voces. Y luego dice, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, ¿no? Que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, por eso vine a Comala, ¿no? Entonces, él viene en lugar de la madre, él trae los ojos de la madre para ver, él trae el retrato de la madre para que lo acompañe, y durante todo su periplo por Comala, él va a ir escuchando la voz de su madre, ¿no? Que de hecho es la próxima cita que les tengo aquí, ¿no? Que ella dice, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz, ¿no? Y si se van fijando en Pedro Páramo, siempre cuando digo Pedro Páramo, es en la novela, cuando sea el personaje diré el personaje de Pedro Páramo, para que no haya ahí dificultad y ni confusión. Uno podría pensar en Juan Preciado casi como una antena, ¿no? que se va a sintonizar, como una antena de radio, como que uno la va moviendo y se va sintonizando cada vez mejor y cada vez va escuchando más las cosas que pasan en Comala. Si se acuerdan, hay muchos momentos en que los distintos personajes le dicen, pero oyes ese grito, oyes ese ruido, oyes, y él dice, no escucho nada, pero después empieza a escuchar, ¿no? Y después va a ser el único que escucha, casi, las voces de los demás, ¿no? Entonces, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti y encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos. Y de nuevo, los recuerdos relacionados con la voz, ¿cierto? Acá los recuerdos de la madre no son imágenes de él con su madre cuando pequeño, son voces, ¿no? Son ecos. Y un poquitito más adelante, que esta cita la traigo a colación para mostrar un poco la diferencia entre me oirás mejor y cómo él escucha clarito la voz de la madre y cómo va a empezar a escuchar todas estas historias contenidas en Comala. Después, los otros sentidos y sobre todo la vista sí lo traicionan. Entonces, en esa cita muy pequeñita que sigue a la que les leí, que dice, llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. O sea, la orientación dentro de Comala, si se lo recuerdan, nunca es por la vista, ¿no? Como él habla con la persona que va al lado y le dice, no, para el que sube, sube, para el que baja, baja, está por ahí, ¿no? Como que es todo como una cosa media vaga. No hay como que digan en esta calle doble, no, sino que es todo muy a tientas, ¿no? A oídas, a ojos cerrados. Y entonces cuando habla de cómo se orienta, aquí al comienzo él dice orientándose por el sonar del río, ¿no? Entonces por el ruido del río va sabiendo más o menos, porque está requete contra perdido, va sabiendo cómo navegar este lugar. Y luego toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto, ¿no? O sea, como tratar de tocar una puerta y que no está, ¿no? O se abre. Y van a haber muchos momentos en que él cree que ve algo, pero en verdad no lo ve. O ya no está para transformarse como en una evidencia de la situación. Otro momento donde se enfatizan los sonidos. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados, en el hueco, en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso en que llegará el día en que estos sonidos se apaguen, ¿no? Entonces, de nuevo, así como no sabemos nada de Juan Preciado, no tenemos una descripción física de ninguno de los personajes, casi. Lo mismo pasa con Comala, tampoco hay una descripción más allá de lo que decía Domingo al comienzo. Este calor, se dice que Comala está en la boca del infierno y que la gente que llega, que se va al infierno, tiene que ir a buscar una frazada porque en Comala hace calor.
Entonces, pero también lo interesante es no solo que la cercanía con el infierno y el infierno en relación al calor, sino que dice que está en la boca del infierno, ¿no? Porque también tenemos hasta los sonidos de Comala, o sea, este pueblo que dice está lleno de ecos, y como conversábamos al comienzo, no dice está lleno de solo de sonidos, ¿no? Es ecos, o sea, esta idea de eco como un sonido atrapado que está condenado a repetirse, ¿no? Si uno dice una palabra en algún lugar con eco, no puedes callar el eco, ¿no? Como ya sale el sonido de ti y se va a repetir y repetir hasta que se agote, ¿no? Entonces nos da esta sensación de Comala como una cámara de ecos donde todas estas voces se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y que si uno pensara en todas estas voces hablando al mismo tiempo, claro que te pueden matar los murmullos, ¿no? Como de enloquecerte de tantas voces unas sobre otras. Y entonces en ese parrafito que aparece en pantalla tenemos todas estas distintas cosas relacionadas con el sonido. Entonces, ecos que están encerrados, que eso es importante, o sea, como un ruido encerrado, no es un ruido que libre de fluir, que parecen encerrados en el hueco de las paredes debajo de las piedras, sientes que te van pisando, oyes crujidos, risas viejas como cansadas, voces desgastadas por el uso, ¿no? Y que va a llegar un día en que se apaguen los sonidos. Entonces, como nos enfrentamos también a esa realidad donde también uno como lector le cuesta navegarla, porque también como lector o lectora, uno está acostumbrado a leer de cierta manera, ya que las historias funcionan de cierta manera. Y acá como que uno entra y no te funciona el GPS, ¿no? Como no hay señal GPS, no funcionan los mapas, y es como, ¿qué es esto? Como salté un fragmento de los 68 fragmentos, salté un fragmento y ahora resulta que es Pedro Páramo cuando chico, es Pedro Páramo cuando le traen a su hijo, es cuando murió el hijo, es cuando suenan las campanadas, ¿no? Vamos saltando de una historia a otra, y el lector ahí también en la misma desorientación que Juan Preciado, o sea, de alguna manera la novela replica en el lector esa sensación, ¿no? De yo no sé a dónde voy, no sé qué va a pasar, esto estoy viajando en el tiempo en todo momento, no sé si los personajes, durante mucho rato, no sé si el personaje está vivo o está muerto, el personaje con el que está hablando, después el otro personaje lo desmiente y dice que está penando otra vez, ¿no? O que ella había muerto, entonces chuta, ¿no? Entonces como nada es lo que parece, nada es lo que uno cree que es, y entonces así como se habla mucho en literatura de un narrador no confiable, muchas veces para referirse, no sé, al narrador del Gran Gatsby y a otros, acá no es solo que el narrador no sea confiable, el narrador no entiende mucho, entonces nos cuenta lo que puede, y al mismo tiempo la novela es poco confiable, o sea, la novela nos va haciendo saltar de una información a otra, nos hace saltar en el tiempo, fragmentos desconectados unos de otros, algunas escenas que son más chistosas, otras más tremendas, y está toda esa gran desorientación, ¿no? Que uno lo podría pensar como una forma de acceder a esa pluralidad de voces y pluralidad de historias versus una historia única, o el peligro que tiene una historia única y que contradice el título, ¿no? Porque cuando uno lee una novela que dice Pedro Páramo, yo pienso, ok, voy a leer una novela sobre el personaje Pedro Páramo y voy a saber todo sobre este personaje. Pero nos enteramos de que no. O sea, Pedro Páramo, por supuesto que es una figura central, no es que sea como que no esté allí y que sea como una gran mentira, pero sí sí no es una novela como centrada solamente en este personaje, sino que nos muestra todos estos ecos de voces que pululan alrededor de la figura de Pedro Páramo y que de alguna forma todos sus dolores y sus pesares se relacionan en gran medida al personaje de Pedro Páramo. Entonces, no es una historia cronológica, no sé, que vamos viendo la vida del señor Pedro, sino que nos vamos enterando de esta figura y cómo tiene todos estos ecos y todas estas heridas que ha ido generando, ¿no? Que ha ido generando por la violencia que él ejerce, que ha ido generando su hijo, por cómo se aprovecha de las mujeres, ¿no? Están todas estas mujeres del pueblo también que le consiguen chicas jóvenes para que se aproveche de ellas. Entonces, hay mucho que tiene que ver con eso y con ese secretismo de también no poder decir, ¿no? O sea, todos estos abusos que hay que callar, ¿no? Y que no se pueden denunciar, y que la forma de denunciar lo que es acercándose al sacerdote, el sacerdote no hace nada, ¿no? Como, y en algún minuto también dice como ni siquiera los quiere absolver y no los quiere ni seguir escuchando,
¿no? Porque está como esta impotencia de sentir que está trabajando para el poderoso y que está encubriendo un montón de excesos. Y muchas veces también, pensando en el sonido, cuando pasan estos hechos, cuando se aprovechan de las mujeres, es a oscuras, ni siquiera ven, ¿no? Y dice como, no, sí, fue Miguel Páramo, porque él me dijo que era Miguel Páramo, ¿no? Como y tenemos muchos instantes también por esta oscuridad de sus sustituciones, ¿no? Como una mujer se hace pasar por otra, ¿no? Como tenemos muchas de estas sustituciones como que los personajes fueran intercambiables y que también tiene que ver con esta fantasmagoria, o sea, como que yo soy y no soy al mismo tiempo, ¿no? Ahora soy María José, pero después soy Domingo, ¿no? Como me transformo en otra figura, ¿no? Entonces tenemos esa identidad que no es fija, ¿no? Como que fluctúa, que desaparece, ahora la ves, ahora no la ves, que configura también esta espectralidad. O sea, ni siquiera los personajes son como fijos, ¿no? O estables, sino que los personajes están siempre como espectros, siendo llevados por otros, el Juan Preciado que lleva a su madre y así. Perdón, me embalé en esa cita. Otra cita más de Pedro Páramo, también en relación a los sonidos. Dice, recuerdo que me vine apoyado en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar o como si zumbaran contra mis oídos, ¿no? O sea, de nuevo, ojo con las palabras que usa, ¿no? O sea, de partida, ni siquiera los espacios contienen, ¿no? O sea, así como pensamos que los personajes son personajes espectrales, personajes porosos, se hacen pasar por otros, ahora soy, ahora no soy, ahora estoy, ahora no estoy. Lo mismo pasa acá con los espacios. O sea, esa primera cita o cita anterior que les mostré, él trata de abrir una puerta y la mano pasa de largo, pienso que hay una pared y no hay una pared, y acá lo mismo, ¿no? Como las paredes parecen destilar murmullos, como si filtraran entre las grietas, ¿no? Los espacios no protegen. Luego eran voces de gente, pero, y lo que hablábamos antes en relación a los murmullos, pero no voces claras, sino voces secretas, ¿no? Como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos, ¿no? Entonces, de nuevo, el Juan Preciado como esta gran oreja, que probablemente la imagen visual no es tan bonita, pero como pensando como este personaje que es más que sepamos cosas de él, características o qué sé yo, es una gran oreja, un gran recipiente que se va llenando de sueños, que se va llenando de voces, y que son todos estos secretos que están acumulados en este pueblo, ¿no? Como dejado de lado de la mano de Dios, donde, y esto también lo vemos en el Llano en Llamas, como muchos lugares donde no llega nadie como a hacerse cargo, a proteger a nadie de las injusticias, sino que están estas figuras de autoridad y los otros un poco a merced y abandonados, ¿no? Como no, que se empiezan a ir después, hay un momento en que dicen, como todos se empiezan a ir de Comala, y la idea de esta voz secreta, de este murmullo, y sobre todo pensando las dos figuras, la del sacerdote y la de Juan Preciado, y el sacerdote que tenemos muchas veces en que lo escuchamos, lo vemos, se nos describe el personaje en el confesionario, ¿no? Y que tiene que escuchar las voces, y si uno piensa en el sacramento de la confesión, ¿no? En confesarse en una iglesia, la confesión también se hace sin ver, ¿no? En general ¿cierto? Hay como un recinto, hay algo y uno no se está viendo así cara a cara con el sacerdote, ¿no? Entonces es la voz la que viaja y la voz que uno recibe y que te absuelve, ¿no? Y te vas de allí, ¿no? Entonces también está esa sensación como de Pedro Páramo, la novela, como este gran confesionario y de voces que están atrapadas, ¿no? Y uno siente esa angustia de esas voces atrapadas, y la novela termina además muy tremendo, ¿no? Así como él se convierte en piedra, así como que él se cae y es como que se caigan las piedras, y un poquitito antes se nos decía que Pedro Páramo, cuando se enoja porque muere su mujer y la gente se confunde y piensa que las campanadas están sonando porque hay fiesta y todos hacen fiesta y él está en su duelo cruzado, claro. y dice como me cruzo de brazos y voy a hacer como que se muera esto, ¿no? Como
listo, como sello su destino, como esta fatalidad. Y entonces, algunas cosas como en relación ya más teórico para hablar de este lugar, ¿no? O sea, primero mucha gente lo ha comparado como un purgatorio, se nos dice que Comala está en la boca del infierno, pero muchos críticos, muchos estudiosos han pensado Comala como este purgatorio donde están estas almas atrapadas, ¿no? Y que un poco lo vemos, sobre todo porque las historias que se nos cuentan son personajes que se sienten muy apesadumbrados por haber pecado muchas veces, ¿no? O por una cierta noción de pecado y de estar en falta. Y el oído que debería haber hecho el trabajo, que es el caso del sacerdote, no está cumpliendo con su labor, y estas historias estaban un poco atrapadas hasta que llega Juan Preciado y se convierte en este gran receptáculo de las confesiones de todos. Y todos empiezan a contar las cosas que les pasaron y muchas veces cosas que no le habían contado a nadie, ¿no? Que después Juan Preciado se la cuenta a otro y dice, ah, eso había pasado, ¿no? Como él sabe de pronto todos los secretos de Comala que nadie había querido contar, ¿no? Se convierte en este gran receptáculo. Y en teoría del trauma, cuando se piensa en teoría del trauma en relación a la literatura, hay una estudiosa que me gusta mucho y que creo que viene al caso, habla de la idea de sanar de un trauma, de una experiencia traumática a través de, ella dice, escuchar la herida del otro. Ella dice que la posibilidad que uno tiene luego de pasar por una experiencia terrible es a través de decir tu historia y con eso imponerle un cierto orden y hacerte y reconocer lo que te pasó y también que la otra persona te escuche y tú escuchar la herida de ese otro. Cathy Caruz usa ese ejemplo tomando una historia que cita Freud para hablar del trauma que se llama Jerusalem Liberata, que es una obra en la cual, así dicho muy brevemente, un guerrero va a pelear a la guerra y creo que tal vez lo conté en algún otro club, pero como la gente a veces es nueva, lo voy a repetir. Entonces es un guerrero, está peleando en la guerra y su amada lo echa tanto de menos que decide disfrazarse, vestirse de guerrero e ir al campo de batalla a ver a su amado porque lo echaba de menos. Y obviamente en el fragor y descontrol del campo de batalla, el amado mata a la amada y amada, no sé, se saca el casco y dice como, tonto, ¿no? Era yo que había venido a verte. Pero como están todavía en la batalla, este guerrero no puede, Tancred se llama, este Tancred no puede, no sé, hacer el duelo, llorar, ¿cierto? Confrontar lo que acaba de hacer y lo que acaba de pasar. Y entonces sigue luchando hasta que se acaba esa batalla y se retira como un bosque y se pone a jugar con su espada en el bosque y de repente le pega un corte a un árbol en ese bosque y el árbol grita y dice, era yo, la amada se había transformado en un árbol y él la había, la había dañado o la había herido una segunda vez. Y un poco lo que hace Freud con esta historia es decir que cuando uno no es capaz de como confrontar lo que le pasó y asumir lo que sucedió, está condenado a repetirlo, ¿no? Como repetición compulsiva, melancolía, etc. Y lo que hace Cathy Caruz es decir, sí, pero también lo importante que es para que uno pueda sanar de lo suyo el escuchar la herida de alguien más, ¿no? Entonces, como esta idea de un sanar comunitario un poco, no es solo algo que depende de mí, sino que también de esta interacción con alguien más. Y en el caso de Comala, uno podría pensar que tenemos esta cámara de ecos donde tenemos todas estas heridas, o sea, las historias que le cuentan a Juan Preciado no son cualquier historia, ¿no? Siempre es historia de violación, de haber perdido un hijo, ¿no? La mujer que dice que tenía un hijo y lo perdió y sueña que los ángeles se lo quitan, ¿no? Y como dos hermanos que tienen una relación incestuosa, o sea, le llegan todas estas historias difíciles, ¿no? Que no habían tenido forma como de salir, que se estaban, yo diría como que se estuviera gangrenando este lugar, como que se está como envenenando, y entonces empiezan a hablar todas estas heridas y Juan Preciado lo recibe. Él no cuenta ninguna herida.
O sea, sí, de nuevo pensando en esta idea de este personaje recipiente, este personaje que lo atraviesa la historia de su madre más que él encarne como el héroe, ¿no? Como que hace algo y que relacionado con él, ¿no? Él no cuenta una historia, no dice, no sé, voy a simplificar mucho, pero no dice yo era un niño abandonado y no sé, como siempre tenía dudas de quién era mi padre y lo quería buscar. La mamá lo manda a buscar a Pedro Páramo, ¿no? No sabemos nada de él, y ni siquiera como el dolor de la pérdida de la madre se muestra mucho. Sí que la lleva con él, ¿no? Y que siempre está pensando en ella, y que quiere cumplir esto por su madre, pero no nos metemos más allí. Entonces él, de nuevo, solo recibe. Y esto de que sea un gran oído, o este personaje que como un gran oído que escucha, más que un personaje que hace cosas, como un agente, alguien que, como un héroe que tú digas, va y conquista algo, él va y escucha, él va y recibe, es como muy pasivo en muchos sentidos, es un personaje muy pasivo, que si pensamos que se trata de una novela donde se va a criticar la autoridad y la violencia de esta figura de Pedro Páramo, tiene sentido postular tal vez a este otro tipo de héroe, ¿no? Que no viene acá a matar a su padre, ¿no? No viene a vengar nada, ¿no? Sino que vino a recibir todos estos murmullos y tal vez sanar este espacio, no sé. Y cuando pensamos en el oído, también varios filósofos se han referido al oído como, como el órgano en relación a los sentidos que está siempre abierto, ¿no? O sea, cuando uno ve y no quiere ver algo, cierro los ojos, ¿no? Puedo hacer así, no sé, y no oler. Puedo cerrar la boca para no sentir un gusto, ¿no? Puedo no tocar algo, pero yo no puedo cerrar mi oreja. Sería un gesto como de Dumbo, no sé, como... no puedo cerrar mi oreja. Para no escuchar, me tengo que tapar los oídos, e incluso si los sonidos son muy fuertes, todos sabemos, me tapo los oídos y no pasa nada. Igual se filtra todo. O sea, como el sonido como algo muy poderoso y el oído como algo que siempre está recibiendo los sonidos, ¿no? Como es algo que siempre está abierto a un otro, que siempre está recibiendo lo que está allá afuera, que siempre por lo mismo nos demuestra como vulnerables, ¿no? O sea, si uno está durmiendo y hay un ruido muy fuerte, uno se despierta, como que el oído no lo filtra de nuevo, no puedo cerrar. El ruido me va a penetrar, me va a atravesar, ¿no? Y si uno piensa en esas palabras que usamos, es casi como una posesión, ¿no? Como un espíritu, como que entre un ruido en ti, ¿no? Que entre un ruido en tu oreja, ¿no? Que entre la voz de alguien más en ti, ¿no? Como, y entonces tenemos de nuevo esta relación del personaje que es a través del oído, que es a través de esa vulnerabilidad y recibir la vulnerabilidad de todos estos otros personajes, ¿no? En ese documental que les comentaba sobre Juan Rulfo, se hablaba también de Pedro, uno de sus amigos escritores hablaba de Pedro Páramo como una ópera que se escuchaba en privado, o sea, como una ópera que está contenida en este libro y que uno como lector como que se escucha en la cabeza de cada lector. Entonces, de nuevo está este énfasis en la vulnerabilidad versus en la figura de Pedro Páramo, que además, si pensamos en el nombre, ¿cierto? Pedro de piedra, y de hecho al final de la novela se transforma en piedra, o se lo describe como que se derrumba como piedras, y Páramo como este lugar seco, árido, donde no pasa nada. Y que también uno lo podría relacionar así como intertextualmente con La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que por supuesto es bastante, como 30 años anterior a Pedro Páramo, y probablemente Rulfo era súper buen lector, probablemente la había también leído, y que, donde también se habla de una maldición, ¿cierto?, que recibe una tierra, la Tierra Baldía, luego de la debacle de la Primera Guerra Mundial y otras cosas, ¿no? Entonces, y se mezclan distintas referencias literarias y al infierno, a Dante, a qué sé yo, a toda la historia de la literatura. Pero esta idea del terreno seco, y del terreno seco como una maldición, este terreno donde no crece nada, este terreno estéril, ¿no? Entonces, cuando también se nos describe muchas veces a Comala como este lugar caliente, seco, ¿no? Hasta que después, ya hacia el final, se pone a llover y la lluvia despierta a los muertos, ¿no?
Entonces también tenemos ese momento. Y por último, en relación también como filosóficamente hablando a esta figura y a esta interacción, tenemos la idea de la hospitalidad como de un recibir, ¿no? Como la figura de la hospitalidad como persona. Perdón, para Derrida, muy breve, cuando él habla de la hospitalidad dice que es una relación de poder que es muy interesante porque depende del instante y depende de la relación entre el anfitrión y el huésped. Y él habla de cómo en francés la palabra hôte significa tanto huésped como anfitrión. Entonces no es una posición donde yo tengo todo el poder y yo recibo al otro miserable, ¿no? Que, no sé, yo tengo que ofrecer caridad poco menos, sino que no. Para que yo poder ser anfitriona de mi casa, tengo que recibir a un otro. Entonces nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos el uno al otro. Y cuando uno se abre a un otro, y acá hay otro juego de palabras que hace Derrida, dice la hospitalidad y la hostilidad vienen de la misma raíz, ¿no? Hospitalidad, hostilidad. Y lo que Derrida menciona es que cuando tenemos estos gestos de hospitalidad, si queremos ofrecer hospitalidad verdadera, hospitalidad absoluta, uno tiene que estar abierto a la hostilidad. Porque si no estoy imponiendo barreras. O sea, si yo digo, sí, solo soy muy hospitalaria, dejo entrar solo a los que me caen bien, dejo entrar solo a estas personas, no estoy efectivamente ofreciendo hospitalidad, ¿no? Estoy seleccionando a quien me interesa. Pero si yo digo, ok, voy a abrir las puertas de mi casa, y esto lo hablamos en relación a la señora Dalloway, porque ahí se ve mucho lo de la hospitalidad. Cuando uno abre las puertas de su casa, si yo digo, ya, abro mi reja, puede que no pase nada, puede que me dejen un regalo, pero puede también que me entren a robar, puede que se arranque mi perro, no sé, como pueden pasar un montón de cosas que uno no quiere. Entonces, tiene que ver también con eso. Entonces, cuando Juan Preciado llega a Comala y empieza a escuchar todas estas historias, podría haber pasado que él solo escucha las historias y después decide que se quiere volver para su casa. Pero de nuevo está esta fatalidad de este lugar y él empieza a escuchar todas estas historias y finalmente muere, ¿no? Lo matan los murmullos, ¿no? Él como al recibir todo esto, finalmente se transforma en una experiencia media venenosa, ¿no? O algo que hace que él se quede ahí. Él también se queda pegado en Comala y por eso cuando empezamos la novela dice vine a Comala, o sea, me quedé, estoy desde aquí, ¿no? Transmitiendo para el mundo. Y por eso, y quería, yo sé que me embalé mucho y después nos quedamos, los hago estar hasta muy tarde, pero es que me gusta mucho este libro y hay tantas cosas para hablar, que quería volver a esta idea de los sonidos en relación no solo como a una tradición oral que por supuesto que existe y mucho se ha hablado de estas voces y estos sonidos en relación a los rumores, en relación a las historias que circulan por los pueblos, ¿no? Como a esta tradición anterior a la escritura, como ese eco, pero también tiene relación con el ingreso de las radios en los hogares en los años 20 y ahí en adelante, ¿no? Y cómo Juan Rulfo fue viendo cómo se fue volviendo una presencia en las casas, cómo después se hicieron radionovelas, ¿no? O sea, la radio se convirtió en un instrumento de transmisión cultural muy importante, porque también no hacía distinciones entre personas que sabían leer o no sabían leer, ¿no? O que tenían cierto nivel de educación o no. Todo el mundo podía escuchar la radio. O sea, si tenías la radio, todo el mundo podía escuchar la radio. Entonces, se generaba esta idea de comunidad, esta idea de que no existía esta jerarquía o de diferencia como alta cultura, baja cultura, sino que cualquier persona puede escuchar la radio, ¿no? No tienes que leer subtítulos, no tienes que leer nada. Y al mismo tiempo, el fenómeno que fue, y por eso uno se tiene que como pensar con ojos y experiencia, no sé, de alien, de lo que puede ser para alguien que no conoce una radio, de repente que llegue un aparato como ese, y que uno lo encienda y que suenen voces, que uno no sabe de dónde viene, ¿no? Que son voces que pueden estar transmitiendo desde otro país, desde otra ciudad, muy lejos, que pueden estar retransmitiendo ahora, no sé, canciones de alguien que ya murió, y yo puedo escuchar, no sé, a Frank Sinatra ahora, ¿no? Y Frank Sinatra murió hace un montón de tiempo. Entonces, como jugar con la idea de estos espectros y estos fantasmas también relacionados con estas ondas y con algo muy moderno. O sea, si bien en Comala no se nos habla nunca de nada, o sea, no se menciona nada, o sea, así como utensilios, no sabemos bien, ¿no?
ni un automóvil, ni un, ¿cierto? No hay nada, es como caminan y llegan y duermen en el suelo, o sea, no hay como estas marcas materiales, no sabemos, y por eso también tenemos esta idea del tiempo enrarecido. Por otra parte, sí, la estructura y la forma en que está contada nos recuerda como si fuera de pronto una transmisión radial, algo que yo puedo estar escuchando, ¿no? Como que van los sonidos y llegan y aparecen de la nada, sin introducción, simplemente prendes la radio y escuchas la voz, no dicen como, atención, ahora va a hablar Domingo, ¿no? Sino que simplemente aparece, uno prende una radio y de repente está sonando alguna canción muy fuerte o qué sé yo. Entonces, esta figura de la radio y él, que era un radio aficionado y como digo, hablaba y decía que estaba en Comala y llamaba a los amigos, poder pensar en esta estructura de esta novela como algo muy modernista, de hecho, aunque no es una novela urbana, uno siempre asocia el modernismo como con la experiencia de la modernidad y la vida en las ciudades, pero sí con estas nuevas formas de contar y de acceder a la información, con estas voces que aparecen de ninguna parte, que aparecen y desaparecen, que atraviesan espacios. Uno puede escuchar un sonido y no sabe de dónde viene, y viene de la casa del vecino, o viene de, ¿cierto? Entonces, como ese juego tiene que ver con un elemento muy como de la modernidad y que era parte de las cosas que le llamaban la atención a Rulfo, junto con la fotografía y tantas cosas, ¿no? Entonces, también no perder de vista eso y pensar como lo que yo le pongo ahí, como Radio Comala, ¿no? Como que nos están transmitiendo desde Radio Comala y se suman todos estas historias una junto a otra, y en general son historias que son heridas, o sea, todas las historias, personajes que se vuelven locos, que muere su pareja, que muere su padre, que, ¿cierto? Violaciones, o sea, si uno hiciera como un inventario de cada una de estas historias que escuchamos, son siempre historias terribles, no hay historias felices, ¿no? Como, y si hay felicidad, son instantes. Después a todos se les rompe el corazón, todos, ¿cierto?, están sufriendo. La que parece estar un poco mejor que Susana porque está loca, como, pero porque perdió la cabeza, ¿no? Como que parece no entender cuando el sacerdote le dice estoy comiendo tierra, siento el sabor de la tierra, y le dice unas cosas terribles y ella como sin nada, pero porque claro, ya no está en ese mundo. Pero como quería hacer ese gesto al final, o sea, cuando pensamos en los sonidos, y los sonidos como espectros, los sonidos como fantasmas, tiene muchas razones de ser, y con el trauma, las confesiones, el purgatorio, la historia, el fatalismo mexicano, lo que uno quiera, pero también tiene que ver con los adelantos de esa época y las cosas y los adelantos que le llamaban la atención a Rulfo, y uno de ellos muy importante era la radio. Así que nada, me callo porque para alcanzar a tener unos momentos de preguntas y comentarios. Notable, María José, notable. Al final Yo no, te escuchaba, no, yo te escuchaba con mucha atención, muy entretenido. Efectivamente coincido que podríamos conversar mucho más rato. Pero sabes tú que lo que yo siento es que en la novela, por lo menos a mí, me pasa que transita desde un comienzo la evocación. Y la evocación también tiene que ver con estos sonidos que uno de repente puede escuchar y puede además repetir, como en la imaginación, una evocación de una risa, de un llanto, de una experiencia. Entonces me quedé pensando en lo que tú nos planteabas al principio, de ir comentando. He visto ahí varios comentarios, unos que me hicieron reír mucho en realidad. Así que, no, pero Andrea, por favor, sí, ¿no? Ahí lo vamos a comentar. para. Sí, vamos a ver. Andrea. Ya, voy a empezar leyendo los comentarios y después vamos a ir ya más directo a las preguntas. Dale. Cecilia nos dice, es muy bonita la relación con la visión idealizada de Comala por parte de la madre y la visión más realista de Pedro Preciado y más fantasmal. Otro comentario de Casiano dice, el modernismo no creo que esté raramente ausente o que se vea reflejado en los elementos materiales que aparecen en el libro, sino implícitos en el vacío fantasmal que deja la modernidad asociada a la migración campo-ciudad, entre lo rural y lo urbano. Podríamos decir que Comala es un pueblo abandonado a causa de la migración local, un pueblo vaciado por la migración al trabajo en la ciudad y modernista, ciertamente en la forma narrativa. Sí, parece que perdimos un poco a Andrea. Hola. Y... ¿Me escucho? Estoy aquí.
Soy un fantasma. ¿Eres un fantasma? ¿Una voz? Ah, ya, estoy aquí. Pero déjame responder un segundo a eso porque tiene mucha razón, y un poco lo comenté en un momento, como cuando hay varios momentos en la novela cuando dicen todos se han ido de Comala, ¿no? Como que están un tiempo y después se van, porque claro, se empieza a dar esta migración. El mismo Rulfo se fue a vivir a Ciudad de México y le tocó conocer todos estos rincones donde que muchos como que ya estaban, claro, abandonados, donde no llegaban las cosas, donde estaban como viviendo en otro tiempo también y con otras reglas. Entonces, está lo que dice esta persona, como este vacío fantasmal que deja la modernidad, o sea, la modernidad de, aquí están las ciudades y todos nos vamos, pero hay gente que no se puede ir por distintas razones o no se quiere ir, y queda como viviendo en este limbo y en esta experiencia espectral. Pero también, yo insisto, en que yo creo que esta experiencia auditiva y coral también nos está mostrando otra modernidad, ¿no? El asociarse a otro tipo de artefactos relacionados con la modernidad, como la radio, por ejemplo. Como para no olvidarlo, pero absolutamente tiene razón ese vacío espectral y este pueblo pueblo fantasma, o sea, cuando uno habla de pueblos fantasmas, de hecho, ¿no? Como cuando hay poca gente, esa es la expresión que usamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, con pueblos que no están pudiendo ofrecer un sustento y la gente se ve obligada a ir y colapsar las ciudades, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, o sea, es un texto que dice sin decir o habla sin hablar sobre la migración, sobre la experiencia de la gente que se va. Perfecto. Gracias, Casiano, por este comentario que acabo de leer. Voy a los otros. Espectador anónimo nos dice: me pasó eso, que cuando partí tantas historias a la vez me confundían y desorientaban, pero a medida que va avanzando la historia uno va uniendo fragmentos y empieza a escuchar todo como una sola historia. Luego Edith nos dice: tiene de ese denominador común dentro de la literatura latinoamericana: fatalidad, desesperanza, mundos oníricos, y de José Preciado sabemos que la tía los humillaba cuando se fue a la mamá. Y por último Santiago nos dice: pensaba si tal vez Juan Preciado pudiera ser cada uno y todos nosotros, una multitud, por eso aquello pasivo sin perfil que decías, pero llevado a revisar su origen, los padres, la nación, a ejecutar una venganza, el no pidas, exige, que dice la madre, que como esos años mexicanos llenos de violencia y que pasado piedra, inmodificable, presente como tal, como fantasma, presencia de lo que fue. Allí está, como una condena que permanece inmóvil, frustrando las esperanzas de Juan Preciado, iniciales, pero tal vez también como una denuncia. Sí, no, absolutamente. Yo creo que nos presenta, claro, ese personaje que de alguna manera como que se diluye en Comala, ¿no? Como que dejara de tener una individualidad y de pronto se diluyen estas otras voces y somos todas las voces, como todas las voces todas, ahí como la canción de Mercedes Sosa, así como todas las voces todas, y como proponiendo, claro, una figura múltiple más que la figura de piedra inamovible, autoritaria de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como es algo bastante subversivo, o sea, pensar, yo no voy a ser como la figura vengadora que me opongo a esta otra figura autoritaria, sino que vengo y me entrego, me disuelvo y me convierto en algo más grande, ¿no? Como en esta suma de voces, pero que igual está esta carga como de la fatalidad, ¿no? Como que pareciera que, porque la última palabra del texto, si uno lo piensa de esa manera, la tiene este padre que es como, que cae como piedras, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Entonces, como, no, siento yo que termina como en este signo o en este tono, en esta melodía más de fatalidad, ¿no? No termina, podría haber terminado con las voces, ¿no? Que después Juan Preciado sigue escuchándolas y no sé, como otra lectura, pero está esa idea como de fatalidad también, como de que hay un círculo que probablemente tiene que ver con un, que es raro decirlo de Pedro Páramo, pero con un cierto realismo, o sea, no es un final feliz que viene a caer como, esta era la solución a todos nuestros problemas, sino que esta es una historia, pero hay tantas historias de violencia, ¿no? Hay tantas historias de violencia, hay tantas personas que han sido víctimas, que han sido abusadas, obviamente que no se soluciona solo con Juan Preciado, ¿no? Tampoco es como el pasando hasta ahora para todos, ¿no? Pero es una posibilidad y creo que la persona que hizo el comentario tiene mucha razón, o sea, pensar en muchas voces y me hizo recordar al típico verso de Walt Whitman, como yo contengo multitudes, ¿no? Como I am large,
I contain multitudes, como y él dice como me contradigo a mí mismo porque contengo multitudes, o sea, ni siquiera una sola voz, que también podría ser como repetir el ejemplo de Pedro Páramo, no es una sola voz, sino que son múltiples voces e historias que se contradicen unas a otras, ¿no? Distintas versiones, ¿no? Una versión fija, monolítica de la historia, sino la multiplicidad, ¿no? Y que pueda haber un descanso y pueda haber una subversión y que pueda haber una distinta manera de ser en el mundo en esa multiplicidad, ¿no? Como pensando como una manera de leerlo, pero absolutamente, muy de acuerdo. Bueno, entonces, ahora voy a leer las preguntas. Las primeras son todas relacionadas de este autor con otros autores, así que voy a leer las todas. Rocío nos dice, ¿qué elementos coinciden entre la obra de María Luisa Bombal y Juan Rulfo? Juan Rulfo conoció la obra de ella y nos manda saludos desde la Ciudad de México. Luego Marcela nos dice, así como García Márquez se considera deudor de Rulfo, pues fue deslumbrado a sus 32 con la lectura de Pedro Páramo. ¿Qué otros escritores contemporáneos considera María José que han seguido esta línea? Hace poco leí Dulce olor a muerte de Guillermo Arriaga y me pareció que hacía eco eso de ambos. Muchas gracias. Rodrigo nos dice, gracias por este club de lectura tan bonito. Se podría entender... No. Después vamos a leer la de Rodrigo. Vamos a la de José, que dice, ¿piensas que Pedro Páramo... Porque no me voy a acordar de todas las preguntas. Ya, tenemos María Luisa Bombal y Juan Rulfo. Luego tenemos a García Márquez con Juan Rulfo. Y la última es Pedro Páramo con El extranjero de Camus. Ya. A ver, el de Bombal y Rulfo, o sea, él dijo, o sea, como hay testimonios de Rulfo, Rulfo la conoció en persona, conoció a Bombal además, o sea, no solo que la leyó, la conoció en un evento social, literario, por ahí, y la conoció y quedó muy deslumbrado por ella, y sí leyó su obra y él sí reconoce la influencia de la Amortajada, en especial, ¿no? Y como les comentaba, y eso lo podemos seguir discutiendo cuando hablemos de la Amortajada en específico, para no quedarnos tanto rato en eso acá, pero también está esa idea de esta, si se acuerda de la Amortajada, ¿no? Como este personaje que también está narrando desde la muerte, está en el ataúd, van llegando las personas que conoció en vida, vamos sabiendo un poco de su pasado, entonces de nuevo está ese contar desde la muerte, ¿no? Que se ve mucho en Pedro Páramo, ¿no? O sea, como nuevamente la muerte, ¿no? Como donde esos límites entre lo que es real, imaginado, lo que es vida, lo que es muerte, está todo muy borroso, ¿no? Y entonces se juega con eso, y eso está mucho, y como digo, fue una influencia reconocida por él, no es que yo diga, yo veo la similitud, o vea la similitud, sino que él mismo la hizo reconoce. y de hecho, en el libro de Cristina Rivera Garza, el que les recomendé, mira, parece piñata, el que les recomendé en su minuto, en ese libro ella menciona también lo interesante que es que, además que un escritor como Rulfo reconociera como su influencia a una escritora, ¿no? Porque en general suele pasar, incluso entre las escritoras, que cuando nos preguntan por nuestra referencia, decimos nombres de puros hombres también, y que es como se quiere golpear después, como hay que pensarlo un ratito, ¿no? Entonces, decía Cristina Rivera Garza que cómo le llamaba la atención de que él, en una época además más machista y más, qué sé yo, él reconociera como su influencia a María Luisa Bombal, ¿no? Como esta escritora chilena, mujer, muy particular. Después, en la otra pregunta sobre la relación con otros escritores, yo creo que fue... García Márquez. O sea, García Márquez y el otro, o sea, yo creo que a demasiados, muchos escritores ha sido influencia Rulfo en distintas medidas, no solo como en el tema que digamos de lo fantasmal o esta inclusión de estos elementos medios extraños, sino que también en el estilo, en la manera de contar, ¿cierto? En esa precisión, que no es la precisión de García Márquez, o sea, García Márquez no va por el estilo su fascinación, o sea, no es eso lo que él replica, ¿no? Pero un ejemplo que se me ocurre por bien obvio, por lo que la introducción que siempre hace Domingo de mí antes de empezar, hay un libro de Rodrigo Fresán que se llama Mantra, que es del 2000-2001, y él es una novela que es
muy corto, o sea, ya lo voy a decir brevemente, es parte de una colección de Random House que se llama Año Cero, donde distintos escritores hispanoamericanos tenían que escribir sobre una ciudad. Entonces, por ejemplo, no sé, Bolaño escribió sobre Roma, una novela que se llama Una novelita lumpen, y otros escritores escribieron de Beijing, de Madrás, de Nueva York, etc. Y a Rodrigo Fresán le tocó escribir sobre Ciudad de México, y entonces escribe una historia donde pasan un montón de cosas, una novela de, no sé, 500 páginas, no es Pedro Páramo, pero lo que hace que es muy bonito es que hace un juego como intertextual con Pedro Páramo, entonces hay toda una parte donde el personaje, uno de los personajes principales, transmite desde el Mictlán, desde el submundo, y están todos los personajes en ataúdes contando su historia. Entonces, que un poco también resuena esta imagen de todas estas voces, solo que acá están todos los muertos en unos ataúdes mirando una televisión marca zombie, como en vez de Sony zombie, y entonces van contando los recuerdos y son personajes relacionados con la historia de México o extranjeros que vivieron en México mucho tiempo. Y en la última parte de ese libro, pues está dividido en 3. En la tercera parte, vuelve a contar Pedro Páramo exacto, así vine a Comala, pero el Juan Preciado es un androide y es como un mundo apocalíptico, fin de mundo, y entonces este androide va a buscar a su madrecita computadora, como, y nada, y pasan un montón de cosas, pero es como todo en clave sci-fi, y en vez de vine a Comales, vine a México DF, entonces hace toda una lectura, y ahí está como muy clara, así como la cita textual, pero yo creo que así como él, mucho, yo creo que todos, hasta yo, como que todos los escritores yo creo que hemos recibido la radiación de Juan Rulfo en algún momento. Y sobre el extranjero, o sea, he leído El extranjero, es otra novelita breve, como, claro, muere la madre y este tipo al final termina matando a otra persona, y como, pero no sé, lo puedo investigar, pero no sé si es una influencia consciente para Rulfo, así como sí sé lo de Bombal, pero, o sea, yo como lectora, o cualquier persona como lectora, si tiene que leer Pedro Páramo y leer El extranjero, claro, ahí está como ese tono, esa cosa media desafectada a ratos, ¿no? Como en el caso del extranjero, que muere su madre y es como que él no sintiera nada, ¿no? Como que es un poco lo que pasa también en Pedro Páramo, o sea, como él dice, sí, le prometía y le prometía hasta que se murió y ni me di ni cuenta, ¿no? Como que no dice, y me puse a llorar y estaba destrozado, sino como, ok, que viniera con falta mala. de emoción. Claro, como que tenemos como ese desajuste, ese desapego, hay algo raro en ese personaje, en su actuar, en el caso de Camus, claro, tiene su relación con el existencialismo, pero sí, no tengo así la referencia de saber qué pensaba Rulfo de Camus y en específico del extranjero, pero puedo investigar y si quieres, se me olvidó poner una diapositiva con mi email, pero alguien lo puede poner ahí en el chat para todos, que es mjnavia@uc.cl, mjnavia@uc.cl, y si quieres me escribes para yo poder responderte directamente e investigar un poco, porque también me dio mucha curiosidad, así que Sí. Rulfo era un gran lector, leía de todo, leía libros de historia, entonces era un lector así compulsivo, y entonces no me extraña, o sea, probablemente, ¿no? Pero para fijarme bien si hay menciones y qué sé yo, en alguna entrevista o en algún texto para hacer mejor la lectura. Así que bienvenidísimo ese email y gracias por la tarea. Perfecto. Vamos a leer un par más de preguntas. Pero sí, vamos a leer la de Rodrigo. Sí, ¿Se podría entender a Comala como una especie de personaje que se deja conocer a través de los cambios de narradores? ¿Qué entendemos de Comala como lugar o como identidad? Y otra pregunta de Julio, que esta se refiere al pasado. Nos dice, leí Pedro Páramo en el colegio. Recuerdo la pregunta de la prueba.
¿Qué personajes están vivos y qué personajes están muertos? No. Respondí que algunos estaban vivos, Juan Preciado y el arriero que lo conduce a Comala, y otros muertos, el resto. El profesor, conocido como Atila, cuando corrigió la prueba me escribió que están todos muertos. ¿Qué opinas tú? ¿Están todos muertos? Notable la pregunta. Nos dice esta persona. Por favor, ayúdanos a decir. Ya. Oh, qué fuerte. Lo de Comala como personaje, yo creo que sí. O sea, de nuevo porque yo, y esta es mi lectura y pueden estar en desacuerdo y podemos conversar al respecto. O sea, cada texto tiene tantas lecturas como lectores, así que yo doy la mía porque es la que yo tengo, pero por supuesto que puede ser de otra manera. Pero me parece que esta novela como desarticula esta idea de personaje principal, de protagonista, porque es Juan Preciado el protagonista si no hace nada, como, ¿cierto? Como uno podría pensar. Claro, es tan pasivo. Claro, protagonista como quien lleva la acción, como quien hace las cosas. Él llega hasta Comala y después como que empieza como esponjita a absorber todo. Entonces, si se desarticula esta noción del héroe, del protagonista, de la idea de antagonista también, de la noción de tiempo, incluso de argumento, ¿no? Porque no hay como una organización, ¿cierto? Como otro tipo de novelas, otro tipo de historias. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por supuesto que la idea de protagonista se podría ir a estas otras cosas, ¿no? Que más que Comala como un lugar físico, porque yo siento que no alcanzamos como a tener una noción de Comala tanto como lugar físico, más allá de esta sensación, como el calor, la lluvia, el olor, o la comparación de las calles. etcétera, etcétera. Pero yo no puedo decir, no sé cuántas calles tiene, no sé si hay una plaza, supongo que hay una iglesia porque hay un sacerdote, ¿no? Pero como no tengo una noción, yo no puedo dibujar un mapa de Comala, ¿no? Como se difumina. Entonces, más que pensar Comala como protagonista en sentido de un lugar como protagonista, sí pensar que un lugar lo hacen todas las historias que habitan ese lugar, y pensado de esa manera, Comala sí podría ser el protagonista, porque creo que el protagonista son esta multiplicidad de voces, ¿no? Este coro, como el protagonista, de nuevo, mi interpretación, no es la única, pero podemos pensar ese coro de voces como el protagonista de Pedro Páramo, ¿no? Que no es una sola, porque hay momentos en que una voz suena más fuerte que otras, ¿no? Es como, no sé si alguna vez han cantado en un coro, pero cuando uno canta en un coro, no sé, los contraltos, los sopranos, y hay voces que se escuchan más, de repente hay un solo donde se escucha más alguien, entonces creo que en Pedro Páramo también tenemos eso, como ese juego de voces que de pronto se escuchan más unos tonos que otros, resaltan más unas voces que otras, entonces en ese sentido sí, como que se desconstruye también la idea de lugar, y lugar ya no es algo como físico, estable de esta región delimitada geográficamente, de aquí hasta allá, sino que como por aquí sube, por acá baja, todas estas nociones medias vagas, ¿no? Entonces como hay una geógrafa cultural que a mí me gusta mucho que se llama Doreen Massey, Massey es Massey, que ella dice tiene un libro que se llama For Space, por el espacio, y dice que el espacio no es como un contenedor, no es una cosa como fija, estable, sino que es la suma dice the sum of stories so far, o sea, como la suma de las historias hasta el momento, porque siempre está en desarrollo, siempre hay más historias que van llegando. Es dinámico. Exacto, es dinámico. Entonces uno podría pensar una sala de clases, cuando existían las salas de clase y íbamos a la universidad, una sala de clases no es solamente esas paredes y un pizarrón, sino que la sala de clases son los estudiantes, la profesora, la interacción entre todos, ¿no? Si en esas salas están haciendo una obra de teatro o en esa sala está peleando una pareja, ya no es una sala de clase. Entonces pensar esta idea de lugar en relación a las historias que habitan, que más que son contenidas por el lugar, que atraviesan ese lugar. O sea, las historias que pasan en un momento. Y en este caso tenemos historias de distintos momentos en el tiempo. Entonces, en ese sentido, sí. Como las voces son el protagonista. Pero no pensando Comala como un lugar geográfico, como que yo diga Santiago de Chile o una comuna, ¿no? Sino como algo que son voces que evanescentes y que aparecen y desaparecen. Y la otra pregunta, la del profe. Sí. No, porque yo pensaba cuando releía ahora a Pedro Páramo, claro, que a veces a uno se lo hacen a leer en el colegio y en los colegios suelen hacer a veces preguntas súper específicas,
Y en esta novela que se deshacen las manos, como que es difícil hacer preguntas de ese estilo, porque claro, hacer una pregunta tipo ensayo, genial, pero hacer una pregunta así, difícil, a menos que sea como, ¿qué le dijo la mamá a Juan Preciado? ¿No? Como algo así al comienzo de Pedro Páramo. Entonces, a ver, no quiero decir esto, pero lo voy a decir. El profesor tiene razón, pero tiene razón en el sentido de que cuando nosotros leemos la obra, y por eso resalté esto de vine a Comala y no fui a Comala, y que está hablando de después de otro lado, o voy a ir a Comala, sino vine y está hablando desde Comala, lo que nos da a entender es que él ya está hablando desde este espacio donde ya está muerto, ¿no? Entonces, sí, en algún momento de la historia, él llegó vivo a Comala, ¿no? Y lo recibió este arriero que lo acompañó un trayecto. Sí, claro. ¿Cierto? Que estaba vivo probablemente, aunque ahí yo tengo mis dudas, pero ya digamos que estaba vivo, ¿no? Pero, además era hermano, además. Claro, porque también era hijo de Pedro Páramo. Entonces, como que estuvieron vivos, pero el profesor tiene razón si pensamos que esto lo está contando cuando ya esto pasó, ¿no? Entonces, como eso ya pasó, el libro que yo estoy recibiendo me están hablando los muertos, o sea, Juan Preciado me está hablando desde la muerte. Entonces, en algún momento estuvo vivo, pero como me lo está contando un muerto, sí, todos los personajes están muertos, o sea, cuando me lo cuentan y cuando yo lo leo. Lo que pasa es que es una pregunta súper tramposa porque está ese desajuste, y porque cuando yo empiezo a leer y dice, y voy, y llego, y me reciben, y aquí y acá, entonces dice, y después se muere. Pero si uno recuerda que te contaron vine y que te está contando desde adentro y que en esta novela el tiempo funciona de maneras misteriosas, entonces, claro, quien te está hablando es un fantasma. Siempre te estuvo, como uno al final entiende que la historia te la está contando un fantasma. Entonces uno tendría que decir que sí, que están todos muertos. Pero es súper tramposa la pregunta. Yo creo que, por favor, si hay algún profesor viéndome, encuentro que eso no es una pregunta para hacer en este libro. O hacerla, pero que argumenten, porque yo creo que uno podría argumentar, ¿cierto? Sí. Ahí puede contar si era con argumento, pero uno podría argumentar y decir, mira, Juan Preciado en algún momento está vivo, ¿no? Y llega vivo a Comala, lo matan los murmullos, y qué sé yo. Pero claro, si la pregunta es como, ¿están vivos o muertos? Uno debería decir, creo yo, y aquí lo siento de estar del lado ahí del colega, pero yo creo que uno debería decir que, claro, que están todos muertos porque la historia la cuenta una voz fantasma, ¿no? Ya te está contando, y aparte es un narrador muy poco confiable, como que te dice, prometí cosas que no quería cumplir, pero estoy en Comala, ¿cómo negocio en mi cabeza, ¿no? Vine a Comala porque mi mamá me pidió y yo no le quise cumplir. Y es como, pero estás en Comala, ¿no? Pero bueno, por eso lo siento que te hayan puesto mal esa pregunta y demuestra lo importante que son estas, uno se queda con estos dolores, ¿no? Como sí, por supuesto. Por eso cuando salió esa pregunta dije, no, esa hay que hacerla, porque yo también tengo algunas, así como profesora de historia, ¿por qué me puso esa nota? Pero bueno. Es que ¿sabes qué pasa? Y como, sobre todo en la literatura yo encuentro, como que hay muchas cosas que son súper discutibles, entonces puedes hacer una pregunta y uno como profesor espera cierta respuesta, pero también tener cierta apertura a que me puedan argumentar otra cosa, ¿no? O sea, si a mí me dicen quién es el protagonista de este libro, yo diría, o sea, una respuesta fácil es decir Juan Preciado. O sea, Juan Preciado sí es como quien se va llenando de voces y etcétera, pero es él. O sea, como llegamos con él, lo acompañamos, gracias a él conocemos la historia. Hay mucho para apoyar como la tesis de Juan Preciado es el protagonista. Pero si alguien me dijera, no, para mí el protagonista es Comala, chuta. O sea, me parece súper interesante y creo que entiende el libro de una manera muy inteligente también. Entonces, o sea, incluso si alguien me dijera el protagonista es Pedro Páramo, o sea, como uno podría argumentar y decir, es Pedro Páramo porque es Pedro Páramo, es como que uno diga, Pedro Páramo es la piedra que yo tiré al agua y estos son todos como los ecos que se hicieron en el agua, ¿no? Entonces, sin esa piedra que tú tiraste al agua, no tienes esos ecos. Entonces, Pedro Páramo puede ser protagonista y es el nombre de la novela. O alguien podría decir,
la protagonista es la madre de Juan Preciado, porque él va en lugar de la madre y lleva a la madre consigo, entonces es como que fuera va la con madre, sus ojos. y va con sus ojos, y de alguna manera Juan Preciado es como el medium, ¿cierto? Como que la voz de la madre, y la madre vive a través de él. Es El como el avatar, catalizador. claro, el Oye, avatar. María José, claro, María José, bueno, quien hace la misma pregunta, quien hizo esta pregunta, Julio Brone, dice que buena respuesta, gracias María José. Atila te habría puesto un 7. Puta, yo quería, o sea, igual estoy del lado de Julio, porque me parece que fue una pregunta, la pregunta de Atila fue una pregunta, Tramposa. el rey de los unos, pero encuentro, como, y yo creo que, de nuevo, también como profe uno puede, o sea, está bien, si tiene mucho alumno y también pruebas gigantes, no se puede, a veces hay que hacer preguntas más precisas, pero siempre poder, yo diría mi opinión, y Atila puede tener otra opinión y otros profesores pueden tener otra opinión, pero siempre dejar un espacio para que te argumenten, porque yo creo que, de nuevo, me parece que un libro, sobre todo un libro como este, que es un libro tan marciano, ¿no? Es como un libro de otro planeta, que hay que leerlo como con otra cabeza, esperando con otras expectativas, otra manera de leer y de dejarse invadir por voces, y que hace que el lector, y a mí esto me encanta del libro, que tú digas, ya, me voy a perder, o sea, filo, me entrego, ¿no? Como me entrego a las voces, y hay cosas Claro. que de repente no entiendo y sigo leyendo nomás, ¿no? Y como ese dejarse llevar y dejarse ir y desorientarse es también viajar en el lugar de Juan Preciado, o sea, yo también me desoriento, ¿no? Un libro que es sobre la desorientación y sobre el no saber, y yo tengo que como lectora también desorientarme y no saber. Sería raro yo entender todo clarito y el pobre Juan Preciado está ahí así como en las olas del sonido, no sé. Entonces, creo que nada, que está bien. Perdón, ya me largué. No sé si hay algo más para que la Vamos a gente... hacer dos preguntas más en honor al tiempo y les dejé en el chat el correo de María José por si quieren contactarla Ahí directamente. está el mail, y a veces me demoro, si me demoro mucho, me pueden volver a escribir y me dicen, María José, te escribí hace una semana o hace 3 días, recuérdame, así como la canción de Coco, como recuérdame, y le escribo, y yo no me enojo, no me voy a sentir, les agradezco si me insisten, si es que se me ha olvidado contestarles. Pero feliz si quieren mandar comentarios, preguntas al email, cuando quieran. Perdón, dale con las preguntas. Entonces Iván nos dice, me gustaría que María José se refiriera al simbolismo del nombre Pedro Páramo y de la dicotomía entre el hombre cruel y aprovechador con la gente de Comala y el hombre enamorado de Susana y cariñoso con su hijo reconocido, Miguel. Y también vamos a comentar lo que nos dice Olga, muchas gracias por este momento. ¿Será que la mamá le abrió los ojos para escuchar a los muertos? Qué bonita manera de decirlo. Por el simbolismo, creo que lo toqué o sea, obviamente, de nuevo, podríamos hablar toda la noche sobre el simbolismo de Pedro Páramo, pero lo mencioné un poco a la pasada sobre, claro, esta mezcla en este nombre de Pedro en relación a la piedra y también en relación a la Biblia, ¿cierto? Como un nombre muy, muy cargado. Y por otra parte, y la piedra como, uno puede pensar la piedra como algo seco, sin vida, estéril, ¿no? Como una piedra, pero también la piedra como algo agresivo, tirar una piedra, algo duro, algo Algo que permite edificar, porque es la piedra donde se sostiene. Claro, pero lo interesante de eso, de que uno piense la piedra como la base para construir algo sólido, es Sí, que la novela finalmente termina con el padre cayendo como piedras, ¿no? sí, Entonces, se como el desmorona. derrumbe de esta figura de autoridad, que tal vez uno lo podría pensar como el derrumbe de un cierto tipo de autoridad que ya no queremos, ¿no? Como una autoridad incontestable, violenta, injusta, qué sé yo, ¿no? O sea, como este derrumbe podría apuntar hacia allá. Y por otro lado, el tema del páramo con la infertilidad, no tanto como infertilidad de que no tenga hijos, Pedro Páramo, porque Pedro Páramo tiene muchos hijos, Claro. sino como esta idea del páramo como algo, casi como una maldición, ¿no? Cuando él dice como me voy a cruzar de brazos y que este pueblo se muera, ¿no? Como... Que no haya más vida. que no haya más vida,
claro. Entonces, que se muera y que estén todas estas almas en pena. Entonces, esta idea del páramo como este lugar seco, donde no crece nada, donde nada puede tener vida y prosperar, ¿no? Sino que está esta suerte de condena, ¿no? Y la otra pregunta, la de abrirle los ojos, es más que, o sea, para seguir como con el juego, yo diría le abre los oídos y le tapa los ojos, ¿no? O sea, como lo invita a conocer a través de otros sentidos. Y si uno se fija así como en detalle, los invito a que revisen de vuelta su Pedro Páramo y lo miren. O sea, todas las veces que se habla del sonido, cómo él se orienta, cómo él escucha los sonidos allá afuera, las conversaciones, de pronto tenemos un diálogo chiquitito que no sabemos de dónde viene, no sabemos quién está hablando, ¿no? De la nada, no sabemos quién está escuchando a quién. Entonces, yo creo que cuando ella dice, como lleva mis ojos para ver, pero los ojos de ella son ojos muertos, o sea, ella va a morir, ¿no? Entonces, cuando dice lleva mis ojos para ver, es como casi, no sé, perdón, no lo digo para ridiculizar, a mí me gusta mucho Tim Burton, pero me imaginé algo medio Tim Burton, ¿no? Así como llevar los ojos muertos, ¿no? Como, llevo los ojos. Entonces vas a mirar, pero vas a mirar a través de mis ojos muertos, que ya no pueden ver, pero sí vas a escuchar, ¿no? Y ella dice, allá me oirás mejor, ¿no? Vas a oír mis recuerdos mejor. Entonces está la idea de releer, o sea, de que te digan que en lo que confiaste, y perdón si suena muy cursi, pero como que aquello en lo que te confiaste siempre para conocer el mundo, ya no puedes contar con eso, ¿no? Como que yo diga, nos quedamos ciegos. Y de repente, si uno se queda ciego, tiene que empezar a funcionar con los otros sentidos y entrenar el oído y aprender ¿no es cierto?, a reconocer el espacio a través del tacto. Y entonces como que nos cerraran ese sentido, que es el sentido con el que leemos, por lo general, a menos que hayan estado leyendo el audiolibro, que puede ser una bonita experiencia, pero cierto es como el sentido con el que nos solemos orientar en el mundo, que es la vista. Entonces, si yo voy a viajar a un lugar, voy a viajar a Comala, quiero mirar, ¿cierto? Uno se orienta a través de la vista, las calles, los letreros, ¿cierto? Las señas, los árboles, qué sé yo. Y de repente no tienes. Entonces, imagínate yo diga, ándate a esta ciudad que no conoces, pero con los ojos cerrados, ¿no? ¿no? Como a ojos, y cuando uno piensa también en la expresión a ojos cerrados, tiene que ver con la confianza, ¿no? Cuando yo digo, acepto esto a ojos cerrados, ¿no? Como te creo a ojos cerrados, ¿no? Y acá es como esa relación del hijo con la madre, de yo voy a ojos cerrados a Comala, porque ella me dijo que ahí vivía este señor, ya, yo voy. Es un acto, ¿no?, de fe. Es un acto, claro. Entonces él va a ojos cerrados y orientándose con estas otras cosas. Entonces yo creo que, si bien me encanta la frase como le abrió los ojos para que escuchara a los muertos, yo creo que al revés le cerró los ojos. Y le cerró los ojos para que fuera capaz de aceptar cosas que tal vez con los ojos no las habría aceptado, ¿no? Como si yo cierro los ojos, ¿no? Y alguien pusiera en una grabación la voz de otra persona, yo podría pensar que esa persona está en la habitación conmigo, ¿no? Porque tengo los ojos cerrados y no estoy viendo que esa persona no está y que me está transmitiendo la voz de una radio, ¿no? Pero lo estás escuchando, entonces, claro. Permite que uno acceda a otro tipo de información y que interprete la realidad de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo creo que haría como ese giro, o sea, creo que la madre le cierra los ojos y lo hace confiar en sus otros sentidos y guiarse en el mundo a través de estos otros sentidos que son sentidos en los que uno confía menos, ¿no? Porque uno confía más en la vista, es como si lo veo, ¿cachai? Como cuando uno dice como lo vi con mis propios ojos, ¿no? Cuando uno dice, pasó esto, si yo lo vi con mis propios ojos, como si uno lo fuera a ver con otros ojos, ¿no? Como lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó, pero acá todos te lo contaron y nada lo viste con tus propios ojos. Entonces es interesante que se revierta ese orden. De hecho, me acordaba, María José, ahora con eso de los ojos. Creo que fue Santo Tomás de Aquino el que decía que había que tener cuidado con la vista porque te podía engañar. Algo que tú ves de lejos, piensas que puede ser algo, pero te vas acercando y se va transformando. Por lo tanto, los ojos también engañan, por supuesto. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Pero a ojos cerrados, yo vuelvo al club de lectura en abril. Para darle la mortajada. Claro, por supuesto. Oye, María José. Ahí yo quiero
saber si Atila también hizo leer La Amortajada. Y a ver, a ver qué nos dice y comenta luego Julio. Bueno, María José, yo, nada, siempre agradecer tu participación, la de todos y todas, porque el tiempo dedicado a escuchar, participar, leer estos comentarios que nos alegran desde México, por ahí vi que había alguna persona de Viña del Mar. Bueno, María José, agradecerte a ti, todo este conocimiento, esta presentación que tú nos haces cada vez y los compartes en cada sesión. Yo por lo menos me voy muy contento de haber participado. También agradecer, como siempre, a todos los que están detrás del ecrán, a Mónica, a Pablo, a Mariana, a Andrea y Alfredo. Bueno, y les recuerdo que pueden ver nuevamente esta y las anteriores sesiones en nuestra guía temática y a través de nuestro Facebook Live de Bibliotecas UC. Algo muy importante. Esperamos que hayan disfrutado de esta actividad y los esperamos nuevamente, les recuerdo, el miércoles 14 de abril con el título La Amortajada de María Luisa Bombal. Sí, es un libro súper cortito para aquellos porque en Chile lo conocemos bastante, pero tal vez si alguien está sintonizando desde otro país, es un libro muy breve y no sé, ahí Domingo me puede decir, no sé si está disponible como para leerlo. Yo siento que si le preguntas al oráculo, vale decir a Google, lo más probable es que lo encuentres, le colocas La Amortajada PDF y te va a aparecer alguna versión del libro. Porque claro, es un libro que en Chile se encuentra muy fácil, pero me imagino que hay formas. Es un libro que se publicó hace un montón de años también, así que no sé cómo estará la situación de los derechos, ahí hay que investigar, pero es una novela muy cortita y que dialoga perfecto con este libro, así que ojalá que los que vinieron a esta sesión del club se puedan acercar y asomar también a la próxima, así hacemos como un análisis comparado también. Y nada, les agradezco que estén acá, agradezco mucho a la biblioteca, a todos los fantasmas y los murmullos que nos ayudan todos los meses. Y nada, yo feliz, yo me embalo y me desordeno, y si hay comentarios y cosas que no les quedaron claras o que quieran seguir discutiendo, feliz si me escriben ahí al correo. Como les digo, esta es una novela pequeña pero inmensa, como que guarda un universo y uno podría hablar todo el año de ella. Entonces, cualquier cosa, encantada de seguir la conversación vía email, o si hay sugerencias de cosas, de repente sugieren cosas para que uno mire, yo también feliz de aprender. Así que, así como miré a ver la relación con el extranjero y cuáles eran las lecturas de Rulfo sobre Camus o sus opiniones, veremos cualquier otra tarea también muy recibida. Aquí nos gusta harto leer. Por si no se ha notado hasta ahora. Claro. Misterio. Ya, pues María José, Ya, un gusto. gracias. Andrea. Chicos, recordarles también dale. a nuestros participantes que la última novela ustedes pueden elegirla. Entonces nosotros los vamos a estar contactando para que nos den sus ideas, sus impresiones. Para que vayan pensando, lo que sí les pido, a nombre de todos, yo creo, que traten de que sean novelas, no digo así tan breves como Pedro Páramo, pueden ser más largas, pero que no sea una novela de 2000 páginas, ¿no? Como que sea algo que se pueda leer en un mes tranquilamente y que no sea imposible de conseguir, porque también lo importante es que todos puedan acceder, y ya sea en libro electrónico, comprar el libro, encontrarlo en bibliotecas. Entonces también cuando vayan pensando en libros que les gustaría comentar, que sean libros que de más o menos fácil acceso, porque claro, algo que así como lo puedan conseguir no tiene mucho sentido, me parece. algo corto, como el Jerusalén de Alan Moore, por ejemplo. Claro. Así librado. Ya, pues. Ojalá, o sea, máximo yo diría 300 páginas, pero ojalá más en el reino de las 200, para alcanzar a leer tranquilos y que la gente se anime a participar. Sí. Eso, para que lo vayan pensando, y si se le ocurren ideas, las pueden ir mandando a mí, a las personas aquí de la biblioteca, lo dejan ahí en los comentarios y se les van ocurriendo en la próxima sesión. Tenemos un tiempito todavía para pensarlo. Que sea latinoamericano, eso sí, porque es como el ciclo de literatura latinoamericana. Después, más adelante, podemos hablar de literatura japonesa, literatura norteamericana, pero por ahora es latinoamericano. Ya, muy bien. Ya pues. Que tengan buen término de semana, nada más. Pues.